no voy a abundar todos los detalles sobre el currículum de Ricardo, que ya lo van a hacer nuestros distinguidos visitantes, que ya desde luego vamos a agradecerles profundamente la generosidad que tienen nuestros anfitriones y que ellos van a entrar en más detalle. Hoy y aquí el arte, la cultura se dan la mano. Literatura, teatro y música, todo junto. Y les pido que se queden hasta el final porque tenemos nada menos, nada más que Cristina Pérsico, nuestra querida amiga, se asocia con algunas canciones sefarditas, así que gracias Cristina por ayudarnos, gracias a ustedes todos por acompañarnos. Y bueno, voy a pasar a presentar a nuestras dos distinguidas disertantes, que desde luego ya nuestro profundo agradecimiento, porque en el caso de Silvina Shamach Gesser de Israel, tuvo el esfuerzo de, digamos, fuera que primero imaginó todo esto y nos ha preparado un PowerPoint muy interesante. Y Nora Glickman de la Universidad de Nueva York, que es una especialista, una dramaturga, casi una colega del propio Ricardo Alac, que también agradecemos profundamente el gesto de acompañarnos. Dos palabritas sobre el currículum de estas dos disertantes, ¿no? Silvina es máster en Sociología y Antropología, doctora en Historia de la Universidad de Tel Aviv, recibió oportunidades, la beca de hispanistas del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, también de Fulbright, fue invitada en varios países europeos, actualmente es profesora actual de la Universidad Bar Ilan en el Centro Salti y también investigadora del Centro Truman de la Universidad Hebrea. Bueno, en síntesis, es una especialista de primer nivel que conoce la obra de Ricardo Alac como pocos. Gracias, querida Silvina. A partir de ahora somos tus amigos. Siempre lo fuimos, pero ahora lo somos más. La doctora Nora Glickman es profesora del Departamento de Literatura Hispánica del Queen College y del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Enseña en la Universidad CUNY, Central University of New York. Literatura latinoamericana, cine en español, estudios judaicos, teatro. Nora Glickman ha publicado más de 100 artículos, libros, etc. Y lo curioso, también es profesora de Yiddish. Eso para mí me sorprendió, que una persona que estudia los criptojudíos, etc., es profesora y coordinadora de temas de Yiddish. Bueno, cada uno tiene sus... Bueno, es también dramaturga, su obra Liturgias, que habla justamente sobre los criptojudíos, la tuvimos en varios países de América Latina, es narradora, también traductora, crítica literaria. Honestamente, nos sacamos el sombrero para recibir a dos distinguidísimas disertantes. Le doy la palabra a Silvina, gracias a las dos, y el currículum de Cristina Pérsico vamos a leerlo un poquito más adelante, si no son demasiados currículums al comienzo. Silvina, bienvenida, es tu casa, muchas gracias por colaborar. Le vamos a pedir a Silvina que se active el micrófono, porque si no, en silencio no la podemos escuchar. A ver si se activa el micrófono. Mientras tanto, Mario, qué bueno que tengo una compatriota que habla Yiddish, ¿eh? Eso sí que era inesperado. Dos personas en el Zoom del CIDICSEF. Ahora sí, Silvina, adelante. Sí. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches aquí en Israel. Un placer para mí presentar hoy a Ricardo Alac, dramaturgo, escritor y guionista de cine y televisión, que nació y creció en Buenos Aires, en el seno de una familia sefardí, oriunda del Medio Oriente, y como representante de la segunda generación grande al país, entrecruza y dialoga lo judío, lo sefaradí y lo argentino obra de forma natural.
Pero volvamos a los inicios. En los años 50, Ricardo estudia en los Penegrini, colegio de élite porteño, aún hoy, y cursa estudios de economía en la Universidad de México. Tras ganar una beca de la Fundación Goethe, Ricardo viaja a estudiar a Berlín, donde se interioriza en el teatro de Bertolt Brecht, del que es un gran conocedor. Y luego realizará estancias en Austria, la ex Yugoslavia, Francia, Gran Bretaña, haciendo más tarde sus primeros trabajos periodísticos. De regreso a Buenos Aires, Ricardo colabora en importantes periódicos como El Mundo y La Unión, donde comparte columnas con escritores de vanguardia de la talla de Carlos Ulanovsky, Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano y, por supuesto, el poeta Juan Gelman. En su primera obra, Soledad para cuatro, estrenada en 1961, tiene un éxito inmediato en el competitivo circuito teatral de la capital. Y no sé por qué no puedo pasar página en el PowerPoint. Si me esperan un segundito, porque tengo unas imágenes maravillosas. Aquí están. Ok, entonces, como decía, Soledad para cuatro, estrenada en 1961, tiene un éxito inmediato en la capital, y esta obra inicia un cambio de paradigma en el teatro argentino que consagra a Ricardo Alac junto a una nueva generación de dramaturgos, entre ellos Griselda Gambaro, Osvaldo Dragún, Oscar Viale, Roberto Cosa y Eduardo Pavlovsky, todos ellos hijos de padres inmigrantes, todos ellos jóvenes escritores que le dan una nueva impronta al teatro nacional. Esta impronta es la del realismo reflexivo, en la que el dramaturgo recrea un efecto de realidad, que tal vez Ricardo después quiera explicarnos un poco. Es decir, que los personajes y los objetos en su obra funcionan a partir de una selección de hechos significativos que definen un microcosmo simbólico en el que se presenta un cuestionamiento político y social radical. Este realismo reflexivo, del que Alac es iniciador, ofrece una relectura del grotesco criollo desarrollado por Armando Discépolo, figura clave de la gran escena teatral argentina. Pero además del teatro, Ricardo incursiona en televisión y es invitado a trabajar en el Canal 7 de Televisión Nacional, donde escribe guiones como Historias de Jóvenes, La Noche de los Grandes, Compromiso y Yo Soy Testigo, que seguramente algunos de ustedes recordarán. La repercusión de estos trabajos lo consagran como una figura central dentro del campo cultural y audiovisual porteño, y ya hacia 1976 aparece su obra El Destete, uno de sus mayores éxitos. Aquí Alac aborda el fracaso de aquellos padres que no pueden realizar sus ideales y los transfieren a sus hijos como si fuera un deber, una especie de crítica ideológica que revela el sentimiento de fracaso de toda una generación que tenía grandes expectativas, si recordamos, allí por los años 1973, con el ascenso de Perón al poder, en el cual terminará degenerando en el golpe de Estado de 1976. Y en esta obra, El Destete, el uso del grotesco le permite a Alac reflexionar con humor y con ironía sobre los jóvenes y adolescentes argentinos que se sienten atrapados en una realidad sin sentido. Y llegamos así a la última dictadura militar, en la que Ricardo es incluido en las listas negras que lo dejan sin empleo en los medios de comunicación y en los teatros oficiales. No obstante, Ricardo permanece en Argentina y en 1981 forma parte de la increíble experiencia que fue Teatro Argentino, Teatro Abierto, una experiencia que nace como una protesta cultural contra la dictadura. Teatro Abierto propone la actividad teatral como un espacio de creación colectiva
que refuerza lazos comunitarios, como los que estamos nosotros haciendo en este momento, frente a la crisis económica, política y social que atraviesa la Argentina. En muy poco tiempo, Teatro Abierto, y qué bien que nos vendría Teatro Abierto hoy, reúne a importantes dramaturgos, directores y actores que se transforman todos ellos en un movimiento político en defensa de la cultura nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión. La contribución de Ricardo Alac a la experiencia de Teatro Abierto fue la obra Lejana Tierra Prometida, obra escrita durante el ocaso y la descomposición del poder militar, el fiasco de la Guerra de las Malvinas y el inicio de la democracia. Es entonces cuando Ricardo es invitado para elaborar en la Sociedad Hebraica Argentina, uno de los principales motores de la cultura judía de Buenos Aires, escribir una nueva obra teatral, y surgirá así la oportunidad de presentar en Hebraica en 1983 la obra que se titulará La Cábala y la Cruz, y que más tarde será conocida como 1000 años y un día, que fue estrenada después en 1994 en el Teatro Municipal San Martín con un éxito impresionante. La obra es escenificada por la reconocida actriz y directora argentina Alejandra Boero y por Walter Santana, que muchos recordarán, el actor principal que encarnará la figura de Isaac Abravanel, en la cual más tarde Ricardo va a explicar. En 1000 años un día aborda las vueltas del destino que enfrentan judíos en la España de 1492, cuando sienten alterado de un momento al otro, de forma arbitraria, su vida y arraigo en la península ibérica después de más de 700 años. Y la obra realmente plantea, ¿sí?, el problema del desarraigo forzado y el exilio que somete a una comunidad de antiguos cuando ésta es obligada a abandonar su patria, erradicando por completo su religión, su cultura y, no menos importante, su quehacer profesional, político y económico. Y es que, como ya veremos en dos breves videos que vamos a mostrar, que son una joya documental que datan de los años 90, 1000 años y un día habla de los juegos del destino, de la seducción del poder, de los peligros de la asimilación y el miedo a la diferencia en el contexto de la España de la Inquisición. El diálogo de Alac con temas judíos y su identificación con la comunidad sefaradí va más allá del teatro y se va a hacer evidente también en 1991, cuando va a formar parte del séquito que le da la bienvenida al heredero del trono español, el príncipe de Asturias, hoy rey de España, Felipe de Borbón, en su primera visita oficial a Buenos Aires. Y Ricardo asiste a este acto que tiene lugar en la Embajada de España, siendo en estos momentos ni más ni menos que director del Teatro Cervantes, uno de los escenarios más prestigiosos de Buenos Aires, y lo hará en representación a la comunidad sefaradí argentina. Quiero invitarlos entonces a que escuchemos a Ricardo Alac, acreedor de numerosos como el María Guerrero, el premio a la Asociación de Críticos y Teatro, el Martín Fierro, la más alta distinción argentina que nuestro autor recibió en 2 oportunidades, y el premio de Argentores, recibido en 2016 por su obra La Lista, de la cual también vamos a escuchar hoy, una obra que continúa la temática de 1000 años y un día, que transcurre en el puerto de Buenos Aires, allí por 1604, y que nos convoca también a los ecos del exilio de España a la América Latina. Ricardo
y Nora tienen la palabra, por favor, introdúzcanos en tu teatro magistral, Ricardo. Bueno, buenas tardes. Gracias por estos desmedidos elogios, Silvina. Buenas tardes, Nora. Hoy voy a contar muy brevemente por qué escribí 1000 años un día. Y en este momento debo hacer entrar a esta sala, a esta reunión, a mi padre, por supuesto que ya no está con vida, pero un día cuando yo tenía 10 años, corría el año 1945, estábamos en un tranvía, no recuerdo a dónde íbamos, y mi padre, que no podía empezar el día si no leía el diario, abrió en el tranvía el diario y de pronto apareció, yo tenía 10 años, apareció en 2 páginas enormes fotos de Auschwitz y la información del Holocausto. En ese momento mi padre empezó a llorar, no me puedo olvidar, fue un momento muy emocionante para mí, me apretó un brazo y me dijo: querido Ricardo, nosotros siempre tenemos que estar preparados porque en algún momento nos vamos a tener que ir. Esa frase enigmática, digamos que me persiguió toda la vida. Es una frase muy fuerte, nada menos que dice que a un chico de 10 años le decían que él no estaba pisando un suelo firme, que no sabía en qué momento iba a tener que dejar todo lo que hacía, lo que jugaba, lo que leía, porque se tenía que ir, como que lo tomaban de la mano y se lo llevaban por un acto de prepotencia. Bueno, ese fenómeno, que no estuvo solo, estuvo acompañado por otros muchos fenómenos. Estamos hablando del año 1945. Poco tiempo después, 4 años después, yo jugaba con mis amigos a la pelota en la calle y de un pelotazo rompí el vidrio de una vecina. Tenía 14 años. No pasaban muchos autos por la calle, yo vivía al lado del Parque Rivadavia. Y de pronto sale la vecina y me dice: ¿por qué no vas a jugar a la pelota a Israel? Bueno, también este es otro fenómeno que era muy común en esa época y que no ha desaparecido, que de pronto la gente sabe más cosas de uno que las que uno cree. Una vecina de la calle, de un edificio que no era el que yo vivía, que solo me veía jugar a la pelota cada tanto con mis amigos, sabía, sin embargo, que yo era judío. Y con respecto a la frase de mi padre había un cambio ya. No me mandaba a cualquier lado, me mandaba a Israel. De ahí voy a hacer un salto a un hecho muy hermoso que me sucedió varias veces con entidades judías que, como todos sabemos, siempre fueron amantes especialmente de la cultura. Y la Sociedad Hebraica Argentina me contrató económicamente para que yo le escribiera una obra a su conjunto teatral permanente que tenía, hecho también muy hermoso en un club deportivo y social, pero que también era cultural, y que tenía un muy buen director. Supongo que él habrá participado también de esa decisión. Y me dijeron que, bueno, que los actores argentinos han sido siempre muy versátiles. Ellos me ofrecieron que yo tirara ideas y ellos iban a improvisar escenas que se me ocurrieran hasta que encontráramos un material que yo pudiera desarrollar en un texto que ellos iban a interpretar. Fue muy hermoso porque ahí apareció la frase de mi padre: tenés que estar preparado porque en cualquier momento nos vamos a tener que ir.
Y después hicimos improvisaciones, intentamos ver si eso podía suceder en Buenos Aires, no salió de verdad, no era creíble. Y finalmente propuse que pasara en España. A mí me interesaba mucho la expulsión de los judíos de España, porque tuvo repercusiones en la historia diferentes al Holocausto. El Holocausto sembró para mí una idea de fin de la humanidad, que fue una atrocidad que no tiene parangón, y como dijo alguien, ¿cómo escribir un poema después de esto? Y evidentemente es difícil escribir un poema después del Holocausto. En cambio, la expulsión de los judíos de España es otro fenómeno, es un fenómeno bárbaro, si se quiere. Se puede explicar, España se estaba reunificando, la religión cristiana tiene una característica, como ustedes saben, es una religión de Estado, no es una religión privada, de gente, de grupos, de asociaciones, de entidades. Nació como una religión de Estado, cuando en el siglo IV Constantino decidió que iba a ser la religión de los romanos por pedido de su hija o de su madre, hay varias versiones, o de su mujer, pero él asistió a las reuniones que conformaron la religión, por lo cual, si es una religión de Estado, no puede haber dos religiones de Estado. Entonces, cuando la religión cristiana llegaba al poder en cualquier lado, bueno, desplazaba a las demás. Y eso fue lo que sucedió en España. Cuando España se reunificó, primero echó a los judíos, es decir, tomó todas las medidas necesarias para que los judíos fueran expulsados, que no fue fácil. Los judíos tenían mucha presencia en el Estado español y la siguieron teniendo después como conversos con otros nombres. Si algún día se pudiera terminar con las fake news de la historia y se pudiera ver en claridad qué es lo que sucedió, en la España del siglo XVII, XVI, XVIII está lleno de judíos conversos, con nombres supuestos, con nombres transformados, con una religión puesta como un traje apretado en el cuerpo, que contribuyeron a la historia de España. Además me interesó, primero me interesó por razones personales. Yo me identificaba con esa historia con lo que mi padre me había dicho y quería una respuesta. No sé qué pensás de todo esto que digo, Nora. Sí, a mí me interesa justamente el hecho de que hay una relación personal con algo que es un tema que nos preocupa a todos. Todos en parte somos judíos errantes, hemos pasado por muchos países y muchas diferentes culturas. Ante todo, permítame un segundito para agradecer la invitación tan amable de participar y poder homenajearte a Ricardo en algo tan merecido después de una obra tan extensa y tan rica. Sí, justamente el personaje que marcaste aquí, el que se llama Isaac Levi, es el médico de la reina en 1000 años un día, representa esos temores, representa esa incertidumbre ante qué va a pasar conmigo, a dónde voy yo, nunca estoy seguro, dice, nunca sabemos si cuando nos pasa algo, si es un premio o es un castigo. Cómo tomar nuestra situación de sentirnos cómodos, pero al mismo tiempo sentirnos perseguidos, sentirnos que alguien nos está observando. No sé si este es el momento. ¿Sí? Y yo quisiera agregar algo que es importante. Yo me decidí a escribir la obra porque también vos sos autora, sos una colega mía también, aparte de investigadora y profesora. Sabés muy bien que lo que nos decide escribir una obra de pronto es un detalle, un color, una música, un sabor. Y cuando yo me enteré, no recuerdo ya dónde, que cuando los judíos dejaron España, se encontraron en el piso esparcidas muchos papeles de la Cábala. Es decir, cuando descubrí que en su desesperación los judíos sabían, vamos a hablar de la Cábala después, en el otro bloque, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero cuando descubrí que la Cábala, es decir, que este protagonista, que era un científico, que era un tipo encantador,
como veremos en el video, muy querido por la reina, que la corte se quedaba hasta altas horas de la noche para escuchar todo lo que sabía y lo que decía. De pronto, ante la desesperación de tener que irse, recurre cada vez más a la magia. Cuando yo descubrí eso, ahí quise escribir la obra. Cuando Interesante que en esa... iba a entrar en la magia, yo también. Y qué interesante que en esa escena, la que vamos a ver ahora, justamente la escena entre el rey y Isabel, entre la reina Isabel y Isaac, es que ella se está curiosa por entender qué está leyendo él. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el libro, el Zohar? ¿Y por qué no puedo entender yo? Y le corresponde Isaac, eso es para los iniciados. Solamente, aunque ella es la reina, ella quiere entender más. Es parte del coqueteo que hay entre la pareja, pero también la necesidad de entender algo que no puede entender, porque son los judíos los que están sufriéndolo. Así que esa iniciación... Claro, pero está bien. No sé si vos te parece bien, Nora, yo quisiera decir que estos fragmentos que vamos a ver ahora son de el material que felizmente el San Martín guarda de las puestas en escena. Y vuelvo a repetir, yo tuve mucha suerte con 1000 años un día, porque es una obra de 50 personajes y el San Martín, su comisión de lectura, su director de entonces, Rovner, decidió afrontar ese gasto y montar la obra. Y llamó a una directora de primer nivel, porque montar una obra en una sala grande de 1200 espectadores no es lo mismo que montar una obra en un teatro independiente. Y ella lo hace, como veremos en estos fragmentos, con una soltura sin igual. No sé si querés que veamos esta escena ahora. Solamente quiero decir que la dramatización que vamos a ver nada más que 4 minutos, y que en esos minutos van a poder ver que están solos, pero están siendo observados. Están flirteando, pero los temores se notan. Por eso que el dramatismo de Isaac, el temor ante lo que pueda suceder, está presente en esos minutos. Como yo jugaba a la pelota, pero estaba siendo observado. Eso es. Siempre estamos siendo observados. Bien, entonces nos vemos. Pasamos, ahora sí, ahí comparto pantalla. Leyendo me quedé dormido. Ahora entiendo por qué al amanecer sigue fresco contando sus historias, mientras mis cortesanos se caen de sueño. ¿Y ese libro? ¿Por qué lo esconde? No, debo enriquecer mis conocimientos para evitar que usted pierda su interés en mí. El libro. El libro. Tiene letras hebreas. Pero, oh sorpresa, está escrito en español. El libro del esplendor. ¿Qué es esto? Mi curiosidad es grande, quiero una respuesta rápida. Pero, Majestad. Isabel. Majestad. Un día un joven fue a ver al gran Rabí Ben Eliezer y le preguntó: ¿es verdad, maestro, lo que usted dice, que Dios nos dio los capítulos de la Biblia en un orden equivocado? Sí, le respondió el gran Rabí, porque el que supiera el orden correcto podría resucitar a los muertos. Oh, ¡qué interesante! ¿Y usted quiere hacer milagros como ese? No. Yo soy un médico, un estudioso. Los cabalistas sí interpretan sueños, exorcizan demonios. Nosotros los cristianos, para vencer a los demonios, no solo confiamos en Dios, confiamos en nuestras espadas también. Lo sé. Me permite. El único milagro que yo deseo es evitar que el tiempo pase. ¡Oh, Dios! Pasaron épocas y generaciones sobre la tierra y yo no fui nada en ninguna de ellas. Muy bello. ¿De quién es? De un poeta español a quien admiro, judío y también general, Shmuel Hanagid. Me gustaría tanto recostarme, cerrar los ojos
y tomar fresco como usted. Pero no puedo. Esta es la terraza más linda del palacio. ¿Por qué? Porque usted se esconde aquí. ¿Sí? ¿Me duele tanto la cabeza? No sé si fue la conversación de anoche o el vino que tomamos. Isabel, el vino le sienta mal. No sé por qué no me doy cuenta y tomo igual. Quizá. Sí. Cuántas historias maravillosas contó ayer. Me gustaría recordarlas todas. ¿Por qué sabe tanto? Nunca dejé de preguntarme sobre mi origen, quizá por eso estudié de todo. Después me recibí de médico y descubrí que la salud es un equilibrio entre el cuerpo y la mente. Ay, los judíos, qué curiosos son. Ah, sí, le parece. Ojalá no fuéramos tan curiosos. Nuestra historia, ¿qué quiere decir? No tiene explicación. Cuando nos sucede algo nunca sabemos si es un premio o un castigo. Isaac, hábleme de la cábala. No, es solo para iniciar. Nadie tiene que saber más que yo. Soy la reina. Isaac. Ay, Isaac. Ay, Isaac. Isabel, ahora su piel está tranquila, pero es como un sol dormido. Sí, tengo las manos calientes. Tiene usted razón, es usted la reina. A un lado tiene a Dios, al otro al rey Fernando. El rey Fernando es un hombre fuerte y hábil con los ojos. ¿Hasta ahí y después seguimos o seguimos un poquito más ahora? Está bien, está bien. No, hasta aquí, Hasta aquí está bien. Muy bien. Muy bien, gracias. Por favor, tenemos un poquito más después. Bueno, tenemos otra escena, pero ¿A la escena? me gustaría que habláramos un poquito de la cábala, si te parece bien, Sí. Nora. Sí, el hecho de que la cábala está en toda la obra, no solamente aquí, sino que es el principio de la necesidad de encontrar algo que detenga el tiempo, y por eso esperan en la palabra de Dios que el tiempo retroceda hasta antes del edicto. Es un poco... ¿Sabés una cosa, Nora? Cuando nosotros teníamos, mi hermano y yo, mi padre nos envió al mejor instituto de inglés, a estudiar inglés, cuando éramos adolescentes, y donde yo estudiaba había un señor de unos 50 años, muy tímido, introvertido, que no veía bien y leía acercando mucho los papeles y daba conferencias en inglés. Y yo lo conocía porque era un poeta muy bueno, se llamaba Jorge Luis Borges y había escrito unos libros de poesía extraordinarios. Era muy tímido y no veía bien, entonces a la salida alguien lo acompañaba. El lugar no era muy lejos de su casa, unas 6, 7 cuadras, y una vez me animé a sugerirle que lo acompañara. Lo acompañé 2 veces, fueron experiencias inolvidables. Conversar con alguien como Borges no era una cosa común. Y en una de esas veces que caminamos, me sugirió, si no me molestaba, cruzar la Plaza San Martín, él vivía al lado, en la calle Maipú, ir a una librería inglesa donde le traían libros de Inglaterra y de Francia, una librería de libros extranjeros. Y ahí me habló con mucho entusiasmo de alguien que yo no sabía quién era, que se llamaba Gershom Scholem, que recién aparecía porque había dado unas conferencias. Él había sido un emigrado, un alemán que había emigrado a Israel, donde daba clases en la Universidad de Jerusalén, y después de la guerra había ido a París y había dado 10 conferencias sobre un tema rarísimo que era la cábala, que no se conocía mucho. Entonces, él compró unos libros de Scholem y yo me anoté el nombre y después compré uno de los libros de él y después compré todos. Y eso me inició, es decir, Scholem no es un cabalista. Scholem, como él mismo lo ha dicho con la maravillosa humildad que tenía, es un historiador de la cábala. Y la cábala se puede entender de muchísimas maneras porque es poesía, es mística, es un intento de desentrañar lo incomprensible del universo, y
cómo se aborda lo incomprensible del universo. Se aborda de maneras racionales, irracionales, mágicas, de muchas maneras. Cuando yo supe que los judíos habían tirado al suelo papeles ya inútiles porque no les habían servido para parar la expulsión, comprendí que la cábala podía ser un material de estudio, un material de meditación, pero en la desesperación, en mi obra, la cábala es otra cosa. Es un afán de encontrar una manera para parar un edicto de expulsión. El protagonista se desespera cada vez más por encontrar una forma, como él dice, para que el tiempo vaya hacia atrás, vuelva al momento en que la reina firma el edicto y ahí tire la pluma y rompa el edicto. Lo interesante justamente es que en la obra das lugar a varios personajes de mostrar diferentes maneras de reaccionar frente al edicto. Ahí lo tienes a Isaac pidiendo a Dios que le suelte una cuerda, que le explique por qué, que le tire la palabra correcta. Pero también está su mujer que quiere exiliarse porque es una familia, él tiene una familia, tiene hijos, tiene padre. Y el padre, que me recuerda a tu propio padre, no quiere entender. Dice, ¿por qué nos echan de acá? Yo quiero quedarme aquí, ¿por qué? Pero tenemos que irnos, entonces yo también me voy. La disyuntiva de la familia en la siguiente escena que vamos a ver justamente tiene que ver con la reacción ante no poder hacer nada, la desesperación por parte de Isaac. Pero la hija de Isaac se convierte, se integra al nuevo orden. El hijo se rebela, el hijo se va a la montaña y se va a ser guerrillero. La esposa se va del país. O sea que es el desbande de toda una familia. La desintegración de la familia. Y es Isaac el que va a luchar hasta el fin. Nora, hemos visto la primera escena de Isaac con la reina, porque hay varias escenas. Ahora, sí. En la primera escena, si se quiere, simbólica, porque de alguna manera muestra cómo la relación entre el poder y los judíos es posible, hasta beneficiosa, porque los cristianos aprenden y los judíos también muestran su saber y lo útiles que pueden ser. Quiero decir, pero después la obra va mostrando la descomposición ante este hecho inexorable que es la decisión que tiene una parte del poder de conseguir que se expulsen a los judíos del país. Por eso que esta escena que vamos a ver ahora, que es la de la conversión de Ezra, el padre de Isaac, es una conversión forzada. Claro. Entenderla, él se resiste a esa conversión. Y lo interesante es que le pongan el nombre durante el bautismo, el nombre de Ben Edicto. ¿Y otro nombre? Vamos a escucharlo mejor. El nombre va a ser hijo del edicto, el Benedicto. Claro. Esto ya es simbólico también, pero es también... Porque la mujer de Isaac lo quiere dejar porque sospecha que por la edad que tiene no va a poder caminar y salir del país como los demás. Pero la única manera de guardarlo en España es en un convento y las monjas solo cuidan a ancianos católicos. Entonces lo que sugiere el cura del pueblo, que es una buena persona, bueno, por ahí lo convertimos y lo podemos cuidar hasta en sus últimos años. Esta escena que vamos a ver también nos permite ver a Isaac en una de sus escenas con la familia de él. Podés entonces la segunda parte, desde ya ahí volvemos vamos a ver el segundo fragmento, sí. Es de 2 minutos. Y ahí vamos. No podemos seguir, Papá, otra vez la tragedia se desató sobre nuestro pueblo. Estamos cercados por el odio. Quiere decir que estamos obligados a unirnos. Y ahora yo, el hijo, tiene que decidir por el padre. No comprendo. Ay, papá, no lo hagas difícil. Pero hijo, ¿por qué nunca me creíste cuando te dije que acá no nos quieren? Que esta no es nuestra patria. ¿Cómo que no te creí, papá? Por favor. Padre Juan, ¿está todo listo? Sí. Sara. Raquel. Porque estoy amenazada. Carlos, por favor. Hijo, hay que decirle que yo soy de sinagoga, no de iglesia. Venga, abuelo, arrodíllese.
Sara, Raquel, no. Somos de sinagoga, no de iglesia. Pero él no se quiere convertir. Él se tiene que convertir. Si no, ¿qué podemos hacer? Ya no será más Ezra, sino Benedicto. Benedicto, es decir, hijo de Benedicto. Tu bautismo, papá, inaugura una nueva era. Benedictus. ¿Por qué me llaman así? Benedictus es un lindo nombre, abuelo. Hay que hablar con la reina. Rápido, rápido, por aquí. Ya traje otro testigo. Hay que pagarle, Isaac. Padre, podemos continuar. El otro testigo. ¿Dejamos hasta ahí o seguimos un poquito más? Bueno, no, Ahí está. muy bien. Quisiera mencionar que hay dos detalles al principio de la obra, que no se, al principio de esta escena, que se ven pero no se mencionan. Al costado, a la izquierda, está la rueda de la Inquisición, la rueda de la tortura, que es la amenaza de los judíos que no quieren convertirse. Y por otro lado está el talit, el manto ritual que lleva Esdra, aun cuando lo van a convertir, lleva a la iglesia el talit de su hermano. O sea que están las dos, la resistencia de uno y la fuerza bruta de la Inquisición. ¿Qué tal ahora si, perdón, qué tal si empezamos a hablar de la lista, que es la otra obra que de alguna manera continúa con 1000 años un día? ¿Qué opinan? Con mucho gusto. Silvina, ¿cómo ves todo esto hasta ahora? No te escucho. Pon el sonido. No, ahí está. No puso el sonido ahora. Aquí estoy. Digo que perfecto y que vale la pena realmente que pasemos a la lista para ver cómo este conflicto después se transforma en otro conflicto no menos complejo en el puerto de Buenos Aires. Y si me permiten, voy a volver a poner las imágenes y Ricardo y Nora, creo que vale la pena que nos comenten un poco qué vemos en estas imágenes. Yo antes quisiera decir 2 palabras. Lizardo Lafis, que es uno de los grandes directores de teatro que tenemos en Buenos Aires ahora, hizo una apuesta muy hermosa de esta obra que sucede en el 1600. Y que antes de empezar a hablar de ella, quiero decir que también hubo un pequeño detalle que me impulsó a escribirla. Yo como escritor he estado, como un poco lo dijo muy bien Silvina, en una multitud de listas. He estado prohibido muchas veces por gobiernos militares, me he tenido que ir del país. Hace 3, 4 años el ministro del Interior vino una vez a Argentores, la entidad que reúne a todos los autores en Buenos Aires, y nos trajo una lista que se había encontrado en el sótano del Ministerio de Marina y que gentilmente las autoridades de la Marina le habían dado al gobierno una copia, que era la lista que tenía la Marina de los intelectuales que estaban prohibidos. Y fue un acto muy severo, yo diría, el de Argentores, donde compartimos todo ese. Yo me quedé con una copia, como todos los autores, donde figuro ahí como nombre y con mi filiación y con mis ideas. Y eso también son cosas que quedan grabadas en la mente. Y recuerdo que una vez leí, tenemos entre nosotros a un historiador del judaísmo en América Latina, que es Cohen. Tenemos una larga lista de historiadores judíos que tratan de desentrañar qué sucedió en el periodo colonial, que está muy oscuro todavía, está lleno de claroscuros, y encontré que apenas Buenos Aires se había fundado en 1601, era un pequeño grupo de 800 personas que vivía al lado del puerto, al lado del Río de la Plata. De pronto, cuando entró un nuevo gobernador, llegó inmediatamente una lista de la Inquisición Inquisiciones de Lima,
pidiendo, había una lista de personas que de esas 800 se tenían que elegir y se tenían que mandar encadenadas a Lima, porque eran sospechosas de judaizar. Y ese me llamó mucho la atención porque ese es un documento único que se encontró donde el pueblo reunido, porque había un cabildo ya, reunido, debatió esa situación y rechazó este pedido, esta lista, porque por varias razones, están enumeradas las razones en el documento. Yo diría que el pueblo realizó un teatro abierto en 1600, por llamarlo de alguna manera, porque decidió que no podía mandar esas personas porque una era el único médico que tenían, otra el único enfermero, y porque varias mujeres de las que estaban ahí citadas se habían casado con agricultores y tenían hijos, ya pertenecían a la ciudad y no se podían ir. Así que esos datos me impresionaron mucho. Y con esos datos fue que empecé a trabajar la obra. Te escucho, Nora. Y lo que estaba pensando es que hay también una conexión entre 1000 años un día y la lista, en el hecho de que el edicto de expulsión hace una lista de quiénes son los que se tienen que ir, qué tienen que llevar, en qué condiciones. La Inquisición pone una lista de quiénes son judíos, cómo reconocer a un judío, qué come un judío, cuándo ayuna un judío. De esa manera los van a reconocer. Las listas estaban ya muy presentes durante la época de la Inquisición. Y esta última lista es tan emotiva, justamente porque las listas continúan. Tú mencionaste recién ahora las listas en las que tú personalmente estabas incluido. O sea que me parece que el representante, el personaje central aquí es Diego, el médico, que también es una persona que viene huyendo, viene de un país a otro para encontrar su lugar y espera que Buenos Aires lo reciba como uno de los participantes, de los habitantes de la ciudad, y es el pueblo mismo el que insiste en que toma el cabildo, que saca la cabeza, que se atreve a defenderlo. Por eso que esa lista es tan importante, tanto que cuando viene Álvaro, que es el funcionario del rey, y dice, hay pedidos, hay demandas que pueden ser reverenciadas, pero no aceptables. Y eso es lo que me interesa de la lista, que hay resistencia, que hay hasta cierto punto una manera de decir no a esas listas, o luchar contra ellas. Y aquí es donde hay órdenes que se reverencian, pero no se cumplen. Esas órdenes que no se cumplen, lo que hace de Buenos Aires que sea después una ciudad donde incluyente de diferentes grupos, donde haya judíos, cristianos, mestizos, moros, indios, y eso es el futuro que tú esperas en esa obra, ¿verdad? Hay optimismo. Claro. Y yo para terminar, antes de darle la palabra a Mario Cohen, quisiera decir una cosa. Hace pocos días, o un mes, un alto funcionario español, hablando de los sefaradíes, dijo, los hemos extrañado mucho. Creo que con eso digo mucho. Y realmente la expulsión de los judíos fue una tragedia para España también. España, que perdió una posible clase media que hubiera desarrollado la cultura, la educación, la salud del pueblo español, y quedaron los campesinos realmente muy, muy pobres y analfabetos en manos de los grandes condes, duques, dueños de la tierra. Y es muy triste porque en esos 2-3 siglos que siguieron, España traía el oro de América. No se olviden que la España que expulsa a los judíos con violencia es la España que conquista América con la misma violencia. No pudo gozar del oro que robaba de las tierras americanas porque la corona española se metía en una guerra tras otra, era embaucada permanentemente, y las grandes firmas europeas, los grandes bancos que prestaban dinero, tenían ya su sucursal en Sevilla y esperaban que llegaran los cargamentos de oro para clasificarlos y llevárselos a otras ciudades de Europa. Así que
Hay mucho para decir, pero bueno, hemos dicho lo que hemos podido, Mario. Te cedo la palabra. Bueno, querido amigo, gracias también a Silvina y a Nora. Ahora vamos a darle lectura. Mario, interrumpo un segundito. Silvina, te pido si dejas de compartir pantalla, así podemos ver a Mario mientras que habla. Disculpame, Mario, ¿eh? Esto es en vivo, completamente en vivo. Ahora adelante. Bueno, desde luego que si alguno quiere hacer una pregunta por escrito lo puede hacer. Ahora le doy la palabra entonces a Graciela Teba de Riva, que va a leer la resolución que aprobó el SIDICSEF por unanimidad la semana pasada, y entonces de alguna manera es la designación como miembro de honor del SIDICSEF a nuestro querido amigo Ricardo Alac. Cristina, ¿estás a la mano? Digo, Graciela, estás a la mano, sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en una nueva reunión de SIDICSEF, que para nosotros es un orgullo tenerte, Ricardo, junto con Silvina y Nora. Sos merecedor de este chiquito homenaje. Bueno, yo voy a leer una resolución del SIDICSEF. En sesión plenaria del 3 de febrero del 2021, la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, SIDICSEF, la institución más importante de estudios sefardíes en América Latina, decide por unanimidad distinguir la labor de Ricardo Alac, considerando que Ricardo Alac tiene una trayectoria de excepción como dramaturgo, guionista y escritor, que en su calidad de director del Teatro Cervantes de Buenos Aires promovió la realización de Sefarat 92, el monumental congreso organizado por el SIDICSEF en agosto de 1992, que dirigió durante 3 años el Centro Cultural Chagall de la Fundación Tzedakah, en el que se dieron cita estudiosos de la cultura judía y general, que se distinguió en el Congreso de Escritores Judíos de habla española y portuguesa, realizado en Israel en 1992, que fue parte de la delegación convocada por SIDICSEF con el entonces príncipe de Asturias, hoy Felipe VI, en su histórica primera visita a Buenos Aires, que recibió por su magistral obra 1000 años un día, inspirada en la tragedia de la expulsión de los judíos de España y representada en la Sala Mayor del Teatro Municipal General San Martín, el importante premio María Guerrero, que obtuvo por su última pieza teatral La Lista, que llevó al público la temática de la discriminación provocada por la Inquisición en los inicios de Buenos Aires a principios del siglo XVII, el premio Argentores al mejor autor, que compartió con Roberto Cosa la redacción de la obra teatral Aquellos gauchos judíos, que se estrenó en el Teatro Nacional Cervantes, que acaba de finalizar una nueva obra, El converso arrepentido, que narra un episodio de la vida del autor Juan Bautista Diamante durante el Siglo de Oro español, y que, gracias a sus piezas de teatro y numerosas charlas y encuentros ofrecidos en esta casa, ha dado a conocer a lo largo de los años la historia y cultura de los judíos sefardíes de distintas épocas al gran público. El SIDICSEF, que se enorgullece en tenerlo como uno de sus grandes colaboradores y valora por sobre todo la singular trayectoria de este destacado investigador y divulgador del rico patrimonio de los judíos sefardíes, lo nombra miembro de honor de esta institución y le otorga un diploma que recuerda esta distinción. Firmado, Comisión Directiva del SIDICSEF.
Bueno, querida, estoy muy emocionado porque sé del sincero sentimiento que tiene esta invitación y yo siento que me uno a una nueva familia y me siento muy contento, muy agradecido y sobre todo muy honrado por tan alta distinción. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Ricardo, Como no sé- decimos en buen judío español, que el Dios te siga dando salud y meollo para seguir escribiendo. Muchas Es decir, gracias. que te rogamos que Dios te mande mucha salud y cabeza para continuar escribiendo. Muchas gracias. Muchas Querido Ricardo, hay un aplauso generalizado, no lo estás viendo, pero la gente está aplaudiendo de distintos lugares. Te pido que revises las pantallas, está todo el mundo aplaudiendo esta designación. Te digo que hoy entre Mario y Graciela casi que no me dejan trabajar. Era lo que le estaba por decir justito a Ricardo. Ricardo, la emoción de la gente dentro del Zoom no solamente que desborda, sino que también en Facebook hay mucha gente que te está mirando y que está muy contenta de este encuentro. Solo para mencionar un pequeño saludo que mandaron por Zoom, dice: muy interesante y emocionante el homenaje a Jalak, la participación de Silvina y Nora. Gracias, Graciela y señor Arak, y a todos un placer desde Córdoba, Argentina. Saluda Débora Acerrad. Y también, Ricardo, quiero que sepas que hoy nos están viendo por algunos pequeños lugares. Así, al pasar, te nombro: Israel, desde Jerusalén, desde Montevideo, desde Uruguay, Bogotá, Colombia también, desde España, desde Brasil, desde Chile, y aquí en la República Argentina se hicieron presentes algunas personitas como el ICAI desde La Plata, desde Tucumán, desde Rosario, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde San Martín, en la provincia de Buenos Aires, desde la capital federal, desde Concordia, y me están mandando más lugares que me están escribiendo ahora también por el chat. Realmente se está sumando mucha gente. Y Ricardo, aprovecho para hacerte dos pequeñas preguntitas que me enviaron, a ver si podemos encontrar la respuesta. Una pregunta, a ver si la obra se puede ver en alguna plataforma digital. Y la otra pregunta que nos hacen es: ¿quiénes son los actores que aparecen en la primera escena que estuvimos reproduciendo recién? Bueno, estoy muy emocionado, no sé si lo puedo repetir ahora, pero el protagonista es Walter Santana, y les pido disculpas si no puedo decir los otros nombres en este momento, pero están si ustedes entran en internet, está la ficha técnica con todos los actores. Discúlpeme, pero estoy muy emocionado y soy grande y la memoria a veces me falla. Yo voy a hacer un trámite con el Teatro San Martín, donde tengo llegada porque una de las personas que está en la dirección es mi hija, Eva, que es autora también y está allí en este momento. Voy a ver si puedo conseguir de qué manera se puede pasar esta joya que es la versión de 1000 años un día completa en algún momento por algún medio, por algún canal. Prometo ocuparme de eso. Ricardo, te voy a corregir, no sos grande, sos un grande de verdad, eso sos. Me siguen mandando saludos desde Villa Gesell, desde México también, que te estuvieron viendo. Y tengo un par de saludos especiales también que te hacen a vos y que el CIDICSEF también tiene ganas de mandar. Te manda un saludo especial una persona que te conoce ayer, me acaban de decir. Ayer, hace 30 años, el señor José Menayé te manda un gran saludo. Te lo retribuyo con todo mi afecto. Está aquí presente, y también desde el CIDICSEF queremos saludar a Margarit Bejarano, a la cantante Jacinta también, que si no me equivoco está desde París, puede ser, ¿sí? ¿Me decís que sí? ¿Está en París? Sí, sí. También, Margarit Bejarano en Jerusalén. Qué lindo. También, bueno, desde ya saludar a José, y un saludo también muy especial al principio, pero también lo volvemos a mandar a André Gateño, que está aquí presente con nosotros escuchándonos. Tenemos más todavía, tenemos más, no solamente que tenemos más, por sino favor, que se va por favor, sumando.
la parte más importante que nos espera. Exactamente, la parte más importante. Y de nuevo, como hoy no me dejan trabajar, hoy es feriado laboral para Ilan, la señora y profesora Graciela Teba va a hacer una presentación más que especial. Adelante, querida Gra. Bueno, amigos, para terminar esta hermosa reunión tan emotiva, también nos vamos a emocionar de escuchar a nuestra cantante argentina Cristina Pérsico. Voy a brevemente a contarles quién es Cristina, para aquellas que no la conocen. Cristina Pérsico es cantante, actriz, profesora de canto y socióloga. De larga trayectoria, sus raíces la llevan a incursionar en la canzoneta italiana y el tango, realizando varios espectáculos en Argentina, España, entre otros lugares. Su contacto con Dina Roth, primero como alumna y más tarde como amiga, la introduce en el repertorio sefaradí de Madrid en los años 1978, hasta un espectáculo compartiendo junto a Dina Roth y Esteban Morgado en el 2018 en el Teatro San Martín. En la actualidad, continúa su labor docente en forma virtual, como nos tenemos que ir acostumbrando en esta época. Así que, amigos, es un placer, es una alegría, es un gusto, Silixer. Gracias, Cristina, por tu aporte. Y vamos a gozar de esa hermosa voz de Cristina y la linda expresión. Gracias, Cristina. Adelante. Muchas gracias, Graciela, Ricardo, Silvina, Nora, Mario. Compartir este momento realmente me pone tan contenta. Con mucho cariño voy a hacer estas canciones y me doy cuenta a partir de todo el relato y la presentación de la obra de Ricardo, que justamente cuando la conozco a Dina, que es iniciando nuestro exilio allá en Madrid, y entonces me presenta las canciones sefaradíes, yo encuentro en estas canciones una raíz profunda y larga a través del tiempo, llevada especialmente por las mujeres a los distintos lugares donde estas personas tuvieron que exiliarse. Y encontré en ellas realmente un cobijo, fue como una especie de manta que me cobijaba y me sanaba, esa soledad que de repente uno siente porque es arrancado de raíz de su lugar, de su espacio, de su vereda. Así que voy a iniciar con mucho cariño y mucha emoción por todo lo que en el teatro has dado, Ricardo, con tanta generosidad, y claro que viendo esos pedacitos tenemos ganas de ver entera la obra, ya queremos verla. Esto es hermoso y me alegra muchísimo de estar en esta reunión. Bueno, empiezo con esta bellísima canción sefaradí. ¿Para qué quiero yo más vivir en este mundo? ¿Para qué quiero yo más vivir en este mundo? Mejor es morir más que sufrir dolores de amor. Vengo a sufrir. Yo te amo de corazón, mas no te puedo alcanzar. Yo te amo de corazón,
mas no te puedo alcanzar. Mejor es morir más que sufrir dolores de amor. Vengo a sufrir dolores de amor. Vengo a sufrir. Wow, wow. Cristina, Gracias, te voy a mostrar para que veas estos aplausos, porque no nos privamos, pese a la virtualidad, de mostrarle los aplausos a los artistas. Me parece. Siempre decimos en UNICEF que tenemos un cierre de lujo, musicalmente hablando, y hoy no es la excepción. Y además veo que tenés un instrumento ahí que ahora voy a volver a mostrar, que no es el último, porque hay más. ¿Qué tenés ahí? La guitarra. ¿Cuántas veces hemos ido al CIDICEF y hemos cantado tiempo atrás? En la guitarra, en aquel momento, Alejandro Ridileni me acompañaba. Bueno, ahora las circunstancias de la pandemia hacen que yo tenga que tocar un poquito la guitarra mientras canto. Y aquí va esta canción de Castilla la Vieja, de todo ese escenario que se estuvo hablando recién, del siglo, más acá, del siglo XVIII. Eres alta y delgada como tu madre, morena salada, como tu madre. Bendita sea la rama que al tronco sale, morena salada, que al tronco sale. Toda la noche paso, niña, pensando en ti. Yo te adoro y me muero desde que te vi, morena salada, desde que te vi. Eres como la rosa de Alejandría, morena salada de Alejandría. Colorado de noche, blanca de día, morena salada, blanca de día. Toda la noche paso, niña, pensando en ti. Yo te adoro y me muero desde que te vi, morena salada, desde que te vi. Impresionante, impresionante, Cris. Te voy a decir algo, te voy a corregir. Vos dijiste cuántas veces fui al CIDICEF. Bueno, hoy volviste al CIDICEF, volviste a la comunidad online del CIDICEF. Tenemos exacto. este privilegio que nos podemos dar, estando en cuarentena, en pandemia, en donde cada uno esté. Asistimos virtualmente al CIDICEF, que ya supimos, como decimos siempre, construir una comunidad gigantesca online, y hoy nos damos el gusto de tenerte. Y no solamente de tenerte, sino de pedirte más canciones. ¿Tenés algo más preparado? Sí, tengo algo más preparado. A ver, esto era así. Dos amantes tengo la mi mamá, al cual que me quedé yo. Dos amantes tengo la mi mamá, al cual que me quedé yo. El uno es pantalonero y el otro es particular. El uno es pantalonero y el otro particular. Al pantalonero
pantalonero, la mi mamá engañándolo esto. Al particular, la mi mamá lo amo de corazón. Al particular, la mi mamá lo amo de corazón. Dos amantes tengo la mi mamá, al cual que me quedé yo. Dos amantes tengo la mi mamá, al cual que me quedé yo. El uno es pantalonero y el otro es particular. El uno es pantalonero y el otro es particular. La ira, la ira, 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 Me quedé sin palabras. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, si quieren hay una de remate y ya, y con eso terminamos. Tenemos una de remate, pero te voy a decir algo. Cris, si tenés ganas, podés pasar un contacto para que la gente se pueda contactar con vos. Si tenés ganas, tenés algún mail, algún teléfono, Facebook, alguna red social, lo que vos tengas ganas. Sí, tengo mi página web, que es Cristina Pérsico, así como suena. Sin la doble C, no tengo nada que ver con los helados. cristinapersico.com.ar. Ahí está mi contacto y ahí pueden ponerse, me encantaría. Si algo hace bien, es cantar. Y si hay algo que hace mejor es escuchar a los cantantes extraordinarios como vos. Te lo puedo garantizar eso. Gracias, mi corazón. Bueno, para terminar, una cancioncilla también preciosa, hermosas canciones del siglo XVI. Y voy a empezar con esto. Paloma del palomar, que el amor vas a buscar. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. De los álamos de Sevilla, de ver a la mi linda amiga, de ver cómo los menea el aire. De los álamos de Granada, de ver a la mi linda amada, de ver cómo los menea el aire, de ver cómo los menea el aire. Paloma del palomar, que el amor vas a encontrar. Qué manera hermosa de cerrar de a poquito el encuentro de hoy. Qué lujo, de verdad. Para darle algo de teatralidad a la cosa. Hoy ha sido el homenajeado, claro. Hoy ha sido un abrazo artístico, de alto calibre artístico. Y ahora sí me toca trabajar un poquitito, 5 minutos, menos de 5 minutos tomo yo la posta en el día de hoy, para recordarles a todos que la próxima actividad va a ser la semana que viene, miércoles 17 a las 17 horas Argentina. ¿Sí? Vamos a tener la presentación del libro de Susi Grus, las novelas de Yudá Perayá, y contará con la presencia de Paloma Díaz Más desde España, de Susi Grus desde Israel y Pilar Romeu desde España. No me quiero despedir del día de hoy
sin agradecerle y muchísimo a nuestros invitados de lujo que tuvimos el día de hoy. Ricardo, muchísimas gracias por tu presencia en el día de hoy, al igual que a Nora, querida Nora, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Silvina, ha sido un lujo, gracias por las imágenes que nos compartiste. Querida Cristina, un cierre más que emotivo, un cierre artístico, hermoso y espectacular que nos pudimos dar. Será hasta la semana que viene. Recuerden que la charla queda grabada, está en las redes sociales del CIDICSEF, y si no la pueden pedir por celular, ya tienen todos los contactos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, a seguir cuidándose, que cada vez falta menos, si Dios quiere, para volver a la normalidad. Así que nos despedimos con un poquitito más de música de la tradicional, con la que empezábamos hace, ¿cuánto? Hace casi 30 encuentros ya. Bueno, quiero agregar algo. Dale. Todos los amigos... Te escuchamos, Gra. Quiero agregar algo. Todos los amigos que quieran volver a ver las reuniones de Zoom, tenemos el canal de YouTube CIDICSEF. Allí pueden ver todas las reuniones realizadas. Buena semana, Montelio. Buena semana, Montelio, alegres y sanos. Buena semana, Montelio, alegres y sanos. Amisillos bendecidos, a la comisión directiva que me los deje el Dios vivir alegres y sanos. Ay, buena semana, Montelio.